Cárceles argentinas, marginalidad, pobreza. ¿Qué pasó hoy con el paisaquino? Lo trasladaron, estaba detenido en una unidad carcelaria de Vicente López y por orden del juez Culota de San Martín, juez federal, lo trasladaron a una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal, a la unidad número 28, que depende justamente del Servicio Penitenciario No hay Federal. lugar. Cambió de órbita, exactamente. ¿Por qué se tardó tanto? Sí. Porque el juez ya había solicitado ese traslado de jurisdicción carcelaria, pero no había lugar, no había lo que se llama cupo. No encontraban dónde meterlo. Gustavo, Sí, ¿qué igual- es lo que sucede? ¿No hay lugar? No, a ver, en el Servicio Penitenciario Federal Sí. hay una sobrepoblación carcelaria, pero pequeña al lado de lo que es el Servicio brutal. Penitenciario bonaerense. El Servicio Penitenciario Federal, vos ves, los registros salen todos los días, ¿eh? El reporte de estadística lo dan diariamente. En el Servicio Penitenciario Federal tenés un Acá- 3% más. acá tenemos. El problema Mirá. es la sobrepoblación de presos. Estamos hablando de las cárceles del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Pero mirá este dato. Las plazas, estos son los datos del informe del SNEP, Sí. así se llama el sistema de estadística que te da, a el 30 de diciembre de 2020. No tenemos todavía, el anual de 2021 no salió publicado. 24.000 espacios. Eso es lo que hay en las cárceles bonaerenses. Supuestamente colchones. Y fíjate, Podría ser, pero sí, y fíjate la cantidad de presos que aloja. 42.800. Claro, y acá- Es casi el doble. Esa es la superpoblación. En las comisarías, las plazas... Que no tendría que haber presos ahí. No, es de o tra- bueno, no, es tránsito, a ver, es de no, no. tránsito. Sí. Tenés para tránsito 1.300 personas. Lo que hay en este momento son 4.700. Ahora, Claro. esto se debe a que no hay condenas firmes, ¿no? Digamos, No, por la a ver, lentitud no, que no. tiene A ver, el preguntémosle al sistema doctor. judicial. ahí lo te que doy la hace que tengamos estadística, presos ahí te doy la por estadística. rato, A ver, ¿o qué? Ahí te doy la estadística que es muy interesante también. El 51% de las personas en las cárceles están con condena firme, el otro 49% están procesados sin ningún tipo Pero de es lo que te- condena. son Porque los que te cuando sobran, se habla entonces. Pero de 49 el tema- es alto. Está bien, pero cuando 49 se Esas son las habla... cantidades- No, son el las que- 49 es un montón. Lo que digo es, cuando se hacía tanto ruido por los derechos de los que estaban presos políticos sin condena firme, nadie hablaba De todo lo que del ya estaba. 49% Sí, que están clavados que ahí sin está condena. preso. ¿Soluciona con la A ver, alcaldía? Doctor eso Odetti, nada más. ¿qué es lo que pasa con el sistema carcelario? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? El sistema penal. A ver, primero dieron Claro. un montón de tips recién que tomé nota. Primero te aclaro, el paisa no tiene nada que ver con la droga adulterada, ya te vas a enterar. O sea, eso sabelo, no está por eso. Pero, Ahora, ¿y pará, qué? porque es clave lo que- No, pero ¿por qué está Te digo porque preso? conozco el tema. Conozco Ah. el tema, yo conseguí la droga adulterada cuando salió, la presenté, hice una pericia privada. O sea, no perdón, así, usted el dice que Nada, aquí... el país lo agarraron, había una causa empolvada, archivada, y el fiscal Paul Stark, digamos, fiscal federal de San Martín, que, perdón, desde París, Francia, llamando por teléfono diciendo ya aprovechemos y metamos al país a preso. Que había una causa Bueno, que estaba bueno, cajoneada. no. No, te lo digo con Pero sinceridad. no es así, Pero es ya un- no tiene es que un ver con la fiscal droga adulterada. serio. Te lo aviso, no, es un tema muy serio. Muy es un serio. tema... Después, Muy serio, después había entre- 9.000 dosis para así distribuidas. Bueno, después entremos en ese Pero tema está. dramático Primero, para la Argentina, y Escuché si recién no al es, que se principio- sepa quién no, es. pero, te aviso. ¿Por qué está colapsado el sistema? Y primero- esto que vemos en la ficción... Vale, pero quiero aclarar porque dijeron como pequeñas cositas como adentro hay delitos como afuera. Sí, junto con el Estado. O sea, los que cometen delitos afuera con el Sí. Estado, lo cometen adentro con el Estado. Si el Estado no comete delitos en las cárceles, si los penitenciarios no cometen delitos, no hay manera de hacer delito. ¿Se entiende Claro, eso? o sea, hay Que quede claro corrupción. eso, ¿eh? Que siempre hay corrupción. Hay corrupción. Y siempre hay la venta de droga, la venta Sí. de faca, la venta de celulares, todas esas cosas funcionan adentro. Exacto. Obviamente que esto es una ficción mezclada con la realidad. Bueno, pero el esa- escenario es real. Esa ficción tiene Después- escenarios reales y hechos reales, porque el libreto está basado en hechos reales. Hacinamiento, falta de limpieza, No, pero eso es tensión, pero ¿no? ese es el lugar. Superpoblación. Sí, esa es la realidad. Después la ficción es la historia. Se entiende la historia. Claro. Si hay un jefe, no hay jefe, toda la historia, ¿está? Si es tan corrupto él, penitenciario, El cuento que que- el cuento. pero Después, la realidad- escena es real. acá Está bien, pero lo que decís es que hay droga adentro porque hay Connivencia. connivencia, No, hay, pero si da hay armas porque hay rentabilidad. connivencia. Claro que sí. Antín, Pero- o pero- ahora esta a ver, cosa, pero- porque pero- son corruptos como los que... Claro, pero hay algo importante que vos dijiste recién. Sí. Es la gente valora, cuando ve la serie, lo que tiene cuando lo pierde. Cuando ve la libertad, yo el domingo estaba viendo uno de tus capítulos Sí. de la nueva temporada, estaba en mi casa y uno dice, qué suerte que uno no comete este tipo de cosas, ¿no? Porque, no, es que ¿cómo Viruta- vivís ahí? No es que qué suerte, no. Nunca vas a ir vos a la cárcel. Ese es Espero, el punto. La espero. cárcel está Pero, elegida. perdón, No, quiero- no es que espero. Pues sí, pará, espero porque es una lotería. Ah. Pero en general no vas a ser agarrado vos, porque sos de clase media, sos un periodista popular. No vas a ser agarrado por el sistema. El sistema agarra una pequeña población de la gente, Sí. que generalmente son los pobres, y a esos los trata igual que afuera. Claro. De la misma manera. Ahora, si los trata inhumanamente afuera, ¿por Sí. qué no adentro? Seguro. Y ese es el punto. Y decir la verdad, de todos los que estamos acá,
Levante la mano que no escuchó la intimidad de algunas personas que no lo dicen en público. ¿Qué se pudra en la cárcel? Sí, mucha gente. Profesor Alperín, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo Un le va a gusto usted? grande. ¿Usted da Igualmente. clases? Doy clases. En la cárcel también he dado clases, he dirigido el programa UBA 22, que es el de educación universitaria en las cárceles, y conocemos lo que cuentan y lo vemos de una manera general. Creo que el fracaso no es solo de la cárcel, en algunas cárceles y en un tema como podría ser el de la sobrepoblación, ¿no? Nosotros tenemos un Estado que es muy hipócrita con estas cosas. Por un lado queremos que vayan todos presos. Hacemos leyes para que vaya más gente presa. Por otro lado va más gente presa. En los últimos 12 años hay un 100% más de presos. Ahora, a esos presos no le buscamos un lugar para que mientras están pagando por lo que hicieron, porque... Y si hay más presos, lo que- ¿por qué no hay más reinserción. cárceles? Porque es lo que corresponde, no construimos espacios que estén preparados para que cuando vuelvan no vuelvan a delinquir. Y hay algo peor. En la cárcel, el Estado hace lo mismo que reprocha. En la cárcel, el Estado vende drogas y permite que se vendan Bueno, drogas. ahora vamos a hablar de eso. En la porque cárcel, eso el Estado... es ¿Puedo debatible. preguntar Quiero que algo? quiero que no, alguien permite termine. que se robe. Pero es importante porque después tenemos la reincidencia. Ordenémonos. Primero, No, Daniel, vamos con Daniel. Quiero saber si le puedo, Vamos con si le Daniel. puedo decir Colombia para que la gente que nos está mirando sepa, ¿no? Porque Ahí está. es el nombre básico que él tiene en la ficción, ¿no? El nombre tumbero. Claro, quizás la gente lo ve así y dice, ¿y quién es? Bueno, es Colombia. Colombia. Claro, James. Vos, para inspirarte en el personaje, ¿trabajaste o hablaste con presos de la Argentina o trajiste la iconografía de los presos de Colombia? Bueno, mi personaje básicamente es colombiano, mantiene mi identidad y yo tuve que hacer una investigación en cárceles de Bogotá. Ajá. También esta problemática es latinoamericana. Yo hice una investigación Sí. previa para la composición del personaje. Hay un programa que cualquiera lo puede ver, está en YouTube, que se llama Encarcelados. Es de un chileno que viaja por cárceles del mundo, a Sí, lo vi. cárceles de Rusia, Centroamérica. Hay una cárcel de Mara Salvatrucha que tiene un 400% de hacinamiento y de Hay una en sobrepoblación. Paraguay tremenda que muestra. Claro, Sí. y bueno, en Bogotá también pasa, en la cárcel Modelo, en La Picota. Y para hacer la composición del personaje tuve una entrevista con un sicario que bueno, estaba en Bogotá y básicamente la entrevista me sirvió para la composición del personaje y darle un poco Claro. del trasfondo de lo que cuenta este personaje. Darle ¿Qué cosas realismo te- y que no haya mucha ficción. Porque estas imágenes que vemos se ven en muchas cárceles. La Sí. falta de lugar, el Es, desorden, digamos, importante la falta aclarar de que servicios. el No así, marginal, digamos, es como, no es una bajada de línea ni Ahora pregunto, ¿y Y el una Estado radiografía por del qué sistema baja? ¿El penitenciario? Estado por qué baja la línea como que las cárceles son para reeducar? No, Porque eso es dice la hipócrita y ley. porque nos mienten, Perdón. como A también ver, dicen que nos van a dar trabajo, que nos van a dar salud. La verdad es que la cárcel reproduce las conductas que sancionan. Y las consecuencias las pagamos en el medio libre, porque mientras no hagamos nada adentro, esas personas salen, Luis. El 95% vuelve a estar en la calle. Y como los tratamos adentro, nos tratan afuera, nos matan. reinserción. Hay Perdón, mucha no- reincidencia, sí. Perdón, Daniel, no quiero dejar pasar lo que dijiste recién de que te entrevistaste con un sicario. Claro. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué fue lo que te contó de la vida carcelaria de él y que vos tomaste para tu personaje? Bueno, es un caso muy conocido de sicariato en Bogotá que no lo puedo mencionar porque básicamente fue un convenio de confidencialidad con Bien. esta persona. Mi hermano es periodista y yo estaba viviendo acá y ya estaba en el armado del personaje. Se pudo conseguir la entrevista y yo elaboré, digamos, un listado de preguntas que para mí era importante un poco entender. Claro. Cuando uno arma un personaje, trata de buscar como la justificación del por qué lo hace, sin Claro. juzgarlo. Entonces Sí, me la interesaba lógica para mucho arrancar. básicamente eso. Ah. Nada, el tipo accedió a la entrevista y, digamos, una de las preguntas que yo le hice era cómo era el llamado previo para asesinar, digamos. Mirá. Entonces el tipo Cuando le se hacen quedó- el encargo. Claro, eso Claro. era como que básicamente yo decía, ¿cómo él lo toma? Justo esta persona Cuando no te tenía contratan. antecedentes de pobreza o de marginalidad previa, una familia complicada, que también me llamó mucho la atención, pero él se ve como una necesidad social. Él decía que necesita que haya personas como él. Mirá. Y que el llamado previo me decía, ¿cómo te lo explico? Es como cuando llamas a una pizzería y pides una Delivery, pizza. ¿De qué claro. la querés, hermano? No, la quiero de pepperoni con poco queso. Entonces, básicamente es lo mismo. Bueno, necesitamos mandar un mensaje, entonces cuando lo vayas a pasar a valor, necesito que de esta manera lo mates. Tremendo. Y así lo toma, dice, es un trabajo y es Algo una labor cotidiano. social. ¿Y él era, Claro. él era necesario para la sociedad, Claro, dijiste? se ven Wow. como una necesidad social, porque consideran que si ellos no están, hay un desorden social que Bueno, ellos no- tienen que encargarse. No es solo en tu país. Acá en Rosario hablamos de sicarios ahora y no hablamos. Claro, de pero la otra gente. mentalidad, no digo Brancatelli cómo la y piensan, Roberto, es por increíble. favor. Claro, pero ahí está como la justificación, no puedo Claro. llegar a justificarlo, pero Tengo es un tratar rol. de entender Pero por para qué lo entender el hace. por qué es Exacto. impresionante. Diego- Hace unos años que estás en Argentina, pero venís de Colombia,
Bogotá, Medellín, Cali, los principales cárteles, Escobar Gaviria. Siempre acá en Argentina se dice que vamos camino a ser Colombia o camino a ser México, cuando hablan de referentes del narcotráfico. ¿Cómo vemos Argentina comparándolo con Colombia? ¿Crees que está mal la cosa acá, que es peligroso, o sentís que acá está más tranquilo? No, está mucho más tranquilo. La situación en Colombia afortunadamente ha cambiado y se ha controlado. Obviamente el estigma del narcotráfico quedó y va a quedar durante mucho tiempo. Claro. Esto que tú dices, la primera imagen de muchas personas es Pablo Escobar. Afortunadamente eso se ha ido corriendo. En cierto momento, cuando se corrigió la exportación, hubo un consumo interno que también fue muy complicado, pero también se corrigió. Siento que acá está muy lejos de esa situación. Hay cosas que yo escucho noticias y en sectores, en ciudades que por ahí pintan para eso, pero siento que dentro de todo no han dejado tomarse ventaja. Como en cierto momento, en los 90 en Colombia fue de un momento a otro situaciones y fue incontrolable. como las caravanas, esas caravanas que se hacían para pegar la ruta no se hacen más. Claro, respetemos el orden. los viajes, claro, eso no se hace más. Roberto, por favor. Daniel, en ese testimonio que te dio el sicario acerca de esa analogía que hizo con una especie de pedido de pizza, pareciera haber una deshumanización de la víctima. ¿Vos lo sentiste así? ¿Que se necesita deshumanizar? No puedo entrar en eso porque si no pierdo, digamos, mi objetivo principal, que es la justificación del personaje. Claro. Entonces, yo no puedo hacer un juicio de valor con respecto a lo que él hace, sino trato de entender el por qué. Claro. Entonces, ahí, digamos, hubo un soporte cuando él dice, yo soy una necesidad social y si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, ¿por qué no hacerlo yo? Claro. El tipo, dentro de todo, tenía algunos códigos, no mataba niños ni mujeres de cierta edad. Pero, bueno, él lo ve como una necesidad social y se basaba en eso, básicamente. Exacto. Después le voy a preguntar al profe Alperín cuánto ve, si vio el marginal, cuánto ve de eso en el día a día cuando va a enseñar a las cárceles. Señor Noriega, por favor. No, me recordaba una novela que también fue película que se llamaba La Virgen de los Sicarios. Terrible, sí. Colombiana. Y eran muy... Fernando Vallejo, creo que es el tal autor. Eran muy niños los sicarios. Había como un estamento de sicariato, pero que no eran ni llegaban a adolescentes. Esa situación cambió, digamos, la persona con la que vos te entrevistaste era mayor, ¿qué edad tenía? Claro, no era una persona joven de 26 años, pero había empezado en esto desde los 18 más o menos. Su auge, digamos, fue desde los 22, que ahí fue cuando hubo un caso muy conocido que no vale la pena. No puede revelar. Y ahí fue cuando más o menos lo hizo. Es lo que te decían anteriormente, en los 90 como que se salió de las manos. Y ahí, obviamente, lo de Pablo Escobar y todo, había alguien que se conoce muy bien, que es Popeye, que era el lugarteniente número uno. Claro, John Jairo Velázquez Vázquez. John Jairo. Entonces, él era como el lugarteniente y el que reclutaba un poco a toda esta juventud marginada de la sociedad de las comunas de Medellín, que serían lo que son las villas acá. Por suerte, eso cambió un montón. Seguramente sigue habiendo, pero no de la misma manera que hubo en ese momento. Ahora, para entender un poco a la sociedad argentina, la pregunta es, cuando se acercan, todo el mundo vio el marginal, por lo menos la gente que está extramuros la vio. No sé qué habrá pasado. No, en las cárceles se vio mucho. Ahí va la pregunta. Claro. Ahí va la pregunta. Nos has escrito desde la cárcel, nos mandan eso te quería preguntar. ¿Mensajes de la cárcel? ¿Qué te dicen desde adentro de la cárcel? Que los representan bien, que es exagerado. ¿Qué es lo que te dicen ellos? Y si alguna gente de la que está afuera los ve a ustedes, a los personajes del marginal, como héroes, ídolos o alguna cosa no reprochable. Algún referente. Claro. Bueno, nos han escrito desde la cárcel, nos mandan fotos. En principio, nos mandaban relatos muchos familiares de todo lado. Mira, yo tengo un familiar en tal cárcel, en la cárcel de Seiza, en una cárcel en Nicaragua, y situaciones muy parecidas de violación de derechos y demás. También es importante aclarar algo. Hace poco recibimos muy buenas opiniones de la última temporada que son muy agradecidas, pero también recibimos una crítica que justo el director salió un poco como en defensa y me parece que estoy también de acuerdo. El tema de ellos que están mucho tiempo desnudos. Se discutió eso también. Pero eso es lo que pasa. Pero lo discutieron, fuera de broma. No, discutieron los tributos de los dos actores, de quién estaba mejor y peor, pero eso ya era más... pero también hubo... es una ficción y lo importante es que, digamos, el marginal no es una denuncia ni una radiografía del sistema penitenciario. Hay ciertas cualidades que definitivamente son y se alinean a lo que es. Y la otra pregunta que me hacías es muy curioso, por ejemplo... ¿Pero qué fue lo que te dijeron? Porque se quedó colgado.
¿Cuál fue la crítica? ¿Cuál fue la criticaban crítica? algo en particular. Que bueno, decían, no, pero en las cárceles no es tan permisivo lo que pasa en el marginal, los presos no andan de patio en patio, no tienen facas todo el tiempo. No tienen tanta soltura. Claro, y hay Claro. cosas que el marginal no hace un retrato exacto de lo que es Es una una cárcel. ficción. Está inspirado, sí, Claro, es una pero tenemos ficción. que ficcionarlo para hacerlo un poco más entretenido, Claro. porque si no Exacto. sería... La señora Y la Paulsen. otra parte de la pregunta, perdóname. ¿qué Sí, ibas a la contestar? otra parte es muy curioso, porque digamos, cuando yo hice el personaje, que era un tipo que tenía un síndrome de Estocolmo, o sea, secuestraran a una chica, Sí. yo dije, bueno, lo van a tomar un poco mal, pero la gente, digamos, los personajes, gracias a Dios, están como también justificados, que la gente los ve como medio superhéroes. Por ejemplo, Diosito o Borges, que son personajes siniestros, la gente les gusta y no quieren que les pase nada. Claro. Entonces es muy curioso. Sufren si, bueno, Claro, cuando pasan- lo van a asesinar o le pasa algo, se pasan sienten al cosas límite y no tremendas. quieren. Entonces como que también es como esa doble cara Claro. del juicio y valor, ¿no? De los Claro, personajes. que estén y el presos, juicio. pero dignamente. Señora. A mí me gustaría volver un poco a esto que preguntaban, ¿no? Respecto a cómo es la situación hoy en Colombia, ¿no? Si nos acercábamos un poco a esto, vos dijiste que lo que sucedía en los 90, yo tuve la suerte de viajar fines de los 90, que hubo un atentado, esto es... A mí me decían, está re tranquilo, podés salir a caminar y tenías militares en todas las esquinas con armas gigantes, y era como, bueno, muy tranquila no puedo estar. Digo, yo viví atentados en Colombia, justo cuando llegaba, y vos dijiste, se pudo salir de eso, ¿no? Porque también decimos, la Argentina va hacia allá. Bueno, se puede salir de esa situación tan compleja, porque era muy complejo. Sí. Estoy hablando hace 10 años atrás, no mucho más. Definitivamente se logró con un gobierno muy tajante que tuvo que erradicar un montón de cosas, y eso se pudo superar un poco gracias a eso. ¿Y cómo se hizo? Pero bueno, ¿Qué medidas se tomaron? Se militarizó Claro. Colombia básicamente. El vulnerado los derechos de todos los ciudadanos. A todos te chuzaban el teléfono cuando te agarraban en la calle. No, no necesariamente. Sí. No O sea, necesariamente. Bueno, pero militarizar, que vivió en Colombia. lo dijiste vos, militarizaron todo. Es la realidad, se vulneraron un montón de derechos. Tenías en gente lo cada aceptó y esquina dijo, tenías Bueno, pero un que militar, vivió eso en sí lo Colombia, hemos Claro, vivido, había policía y policía militar Y- también. Pero bueno, eso funcionó Daniel, y gracias también a Dios se en erradicó tu un país poco la eso. gente votó y eligió ese gobierno Sí. para que tome esa determinación. Claro. O sea, no cayó Digamos, del esa cielo. fue la propuesta Exacto. que determinó que ese gobierno fuera electo. ¿Eso qué fue, lo de Uribe? Sí. El gobierno de Uribe. Sí. Ahora, Daniel, recién hablabas de Pablo Escobar. Pablo Escobar también fue ficción y acá en este país pegó muy, muy fuerte. No, Pablo Escobar fue real. No, sí, pero también hubo una ficción que relató la historia de Pablo Escobar y que lo convirtió en una especie de personaje de culto, que se empezaron a viralizar las frases que él decía, la gente las repetía, se volvió como un personaje hasta para algunos atractivos. ¿Qué les pasó a ustedes con todo eso, viendo eso, sabiendo todas las muertes que había detrás de este Pablo Escobar real? Claro, esto, digamos, se romantizó con Claro. esta serie y se hizo como una especie de Robin Hood que dentro de un sector muy chiquito en Colombia se vivió de esa manera, porque él ayudó a algún sector, hizo barrios, a la Su gente barrio, humilde claro. le ayudó. A un club. Pero bueno, la gente que vivió el conflicto interno no tiene muy buenos recuerdos porque padeció durante más o menos una década esta situación. Era lo que tú decías, carros bombas en ciertos momentos, militarización exhaustiva, Sí, situaciones un poco complejas. Entonces, a mí a veces me hablan de Pablo Escobar y les digo, bueno, también está Gabo, está Shakira, hay un montón Claro. de artistas y todo que también han hecho cosas importantes para Colombia. Es un personaje que obviamente con toda la historia que se contó romantiza un poco Claro. y es llamativo, pero bueno, sí causó mucho daño y no hay muy buen registro. Por ahí se le terminó de internamente. sacar peso, por el tema de la ficción, se le terminó de sacar peso a lo que realmente había pasado. Claro. Sí, se volvió como una especie de superhéroe. Sí, de acuerdo. Profe, esto que comenta Daniel con detalles y lo que se ve, ¿es así o no es tan así? Hay una parte que sí es así, hay una subcultura criminal que prima también hacia Porque adentro. usted entra a dar clases, pero convive y vive en ese ambiente, en Pero esa por energía, supuesto ¿no? que sí. Es que las cosas que para nosotros están bien, lo que consideramos que es positivo en la cárcel es negativo. Las reglas, lo que nosotros llamamos reglas, leyes, en las cárceles las fija un complejo entramado de violencia en donde el más fuerte tiene razón y le impone su verdad al más débil. Eso genera una subcultura en donde muchas veces el más malo, el que tiene estos valores extraños como matar a algunos está bien y no mato a otros, entonces tengo códigos. Esa subcultura moral es la que prima también en las cárceles argentinas. O sea que esto que vemos, Daniel, los grupos existen en las cárceles. Los grupos donde se autoprotegen y donde van contra otros, como por ejemplo tener un lugar para poder dormir o para poder tirarse en el suelo. Sí, entre lo que yo pude ver, sí. Pero esto pasa también afuera. Sí, lógico. Hay pandillas, hay grupos que están La preservando diferencia en la cárcel, territorios. Pablo, es que esto lo regula el Estado.
En la calle, lo que nosotros vemos y planteaba Luis, el Estado puede no estar. ¿Está mal que no esté? Claramente está mal. Sí, pero El Estado a ver, tendría que estar. no solo lo circunscribo a la pobres que calle, hay. lo circunscribo hoy a la música, por ejemplo, con los contenidos de muchos temas, a las hinchadas, a las barras bravas, a los punteros políticos de las intendencias, de las gobernaciones. intendentes. Todo es gente identificable, que cuando vos te infiltrás y empezás a escuchar las cosas que uno escucha, uno se da cuenta que, como vos decís, que no hay diferencia entre el adentro y entre el afuera. Y mirá que yo no conozco menos de 20 Hay cárceles. una en la diferencia que Argentina, no en el podemos exterior, omitir, Luis. y es lo Mirá, mismo. yo comparto 100%, pero hay algo que no es igual. En la cárcel el Estado está presente 24 horas por día, 365 días por año. Y el agravante de esto es que regula el daño. Y hay algo peor, a ¿Y veces afuera es quien no? lo aplica. Y afuera no. Bueno, con omisiones, es cierto, Sí. pero con omisiones. No, pero no tiene la estando. capacidad de hacerlo Acá está al presente. 100%. A ver, recién escuchaba la entrevista que él tuvo con el sicario Sí. y habló de la necesidad social, ¿no? O la función social del sicario. Claro. En la cárcel hay una necesidad social. Ustedes saben que la cárcel no la dirigen penitenciarios, la dirigen presos, que son limpieza, que son los dueños del pabellón. El que decide quién está, quién no está en el pabellón. El que decide Hay una composición. quién vive y quién muere. El que decide si el pabellón es de trabajadores Ajá. o es simplemente lo que le llaman la villita, cachivache o como le A quieran ver, llamar. Doc, cuéntenos, porque si lo llevamos a la ficción sería el papel de Luque, como que tiene un lugar de privilegio, manda, ordena y determina Vos tenés, los por espacios. eso. ¿Qué hay? ¿Liderazgo? Claro, vos tenés de bandas? en una cárcel, Sí. cualquier cárcel, vos tenés al director de la cárcel, a los subdirectores y después al jefe de penal, que es el dueño de lo que es la cárcel en sí, el cerrojo, los candaditos, Claro. donde está el interno, va Claro. a jugar, no va a jugar a la pelota, va a trabajar, no va a trabajar. Bien. La única persona que habla con el jefe de penal es el representante del pabellón, que es, se llama limpieza. No porque limpia. ¿Pero qué? ¿El más líder? Es el líder, el más es el capo. líder. Con esa persona es la que el jefe del penal, El poronga. que es el penitenciario, Claro. no, el penitenciario, claro. El penitenciario le dice, Eso lo "Mirá, deciden internamente los internos, quién es el limpieza. no, a veces por la fuerza. Por la Claro. fuerza. ¿A qué por la fuerza? No, obvio, A obvio. veces por la Digo, es fuerza. algo que se decide. A veces puede se lo ganan. ocurrir. Se lo ganan. Puede ocurrir Se que lo no, ganan. a veces puede ocurrir que sea un pastor evangelista y sea líder del pabellón y algunos por algún delito, como explicó recién el doctor, abuso, algún tipo de delito que no está permitido en el código carcelario, como que estás abajo de todo, digamos, el escalón, Sí. droga, abuso sexual, etcétera. Eso estás refugiado, se llama. Entonces vas a un pabellón evangelista para que no te maten, Que son porque los te más obligan a tranquilos, rezar y claro. no puedes usar faca. Pero Claro. el que te habilita la faca, o el arma, o la droga, es el jefe penal y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Para sacarlo este tiene que estar lastimado. Entonces el jefe penal precisa que alguien se muera o se lastime. ¿Para qué? Para decirle a su jefe, Claro. al director del centro penitenciario, Justificarlo. a esta persona tengo que sacarla del penal. Sí. No me lo traigas más. Ahora, Así perdón, se regula la Daniel, cárcel. ¿es mito o es Perdón, realidad que el perdón. primero que entra, la primera vez que entras, o te peleás o sufrís? Si vos no tenés contactos adentro, Sí. no tenés alguien que se dice que Banca. te llame, que te banque, me llama o tengo contactos, sí, no te queda otra. Contacto Y eso es lo significa terrible. poner plata. Pero, y lo- Pagar. ¿eh? Contactos O un es tener No, a no, a alguien veces que pones pague. plata, pero lo peor de esto es que nos olvidamos que, digamos, por un lado, digamos, eso es violencia humana al prójimo o próximo, como dice una amiga mía, que es la persona que tenés para ayudar, que el Estado no ayuda. Que los que vamos a la cárcel nos angustiamos y no podemos solucionarlo. O nuestro cliente te llama, la familia te llama y dice, Claro. che, me pidieron tanta plata, ¿qué hago? ¿Dejo que maten a mi hijo o no? Y vos no podés hacer una habeas corpus, no podés denunciarlo, porque lo matan. Pongo o no la plata. No, pongo no la plata. Pero, pero perdón, pero Doc, vos llegás además a un digamos lugar algo. y ahí te tiran Hay la faca una- al piso. Hay una presencia económica más fuerte en un preso que en un ciudadano. Porque ¿cuánto sale Claro que un preso desde el punto de vista presupuestario? Sí, y acá cuánto para Guillermo, sale pero pará. una Hay algo jubilación? que está El relato y Hay el algo que está testimonio de contando que Coppola uno cree que contando solo en la ficción. el Perdón, Luis. enfrentamiento con la faca al piso, Eso. diciendo arrancás y tenés nafta, Claro. con el tipo Coppola con los patines y encerando su celda y que le aparece el tipo, y que Diego Maradona tuvo que estar pagando semanalmente Para que esté una bien. guita para que al muchacho lo trataran como lo tenían que tratar. Coppola hablaba él lo mencionaba como pitufos, que era que bajaban, si no me equivoco, En esa Leandro, que cárcel bajaban había por las tuberías. No, o sea, Eso era por las Dolores. tuberías y por las paredes que Por las estaban paredes hechas bajaban con de los ladrillo de los- hueco. de los pisos Entonces de arriba. fueron fáciles para romper y en los pisos más altos, 20, 21, estaban los presos más bravos y pitufiaban, ¿no? Claro. Iban a los pisos más bajos. le decían los pitufos. Exacto. Sí, y Quiero que pasaba entremos de también todo, en ¿verdad? otro tema, porque ya ha llegado el doctor Rafael Herrera Milano. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Él es perito psiquiatra forense. Tarea dificilísima, donde hay que tomar determinaciones como que un preso pueda estar con una domiciliaria o no, por ejemplo.
¿El caso de Pepo lo manejó o lo trató usted entre otros especialistas? Yo fui el perito de la familia de las víctimas y originariamente habían hecho un pedido de prisión domiciliaria basado en un supuesto pozo depresivo, así textualmente, y como que requería el calor del hogar, si no me acuerdo mal la frase. Se hizo una pericia psiquiátrica y dio que la patología que presentaba no tenía la entidad suficiente para que se tenga que tratar en su casa y sí se podía tratar intramuros. Podía estar preso. Podía estar preso. A los días sufrió una fractura, creo que de tobillo, y a raíz de eso le dan la domiciliaria. A mí nunca me pasó en mi actividad pericial. Hoy está en la casa con una preventiva firme. No sé si está firme o no. Sí, hoy me dijo el doctor Biondi, por una quebradura se fue y bueno, no volvió. Y ahora está pidiendo salidas para trabajar. Bueno, pero una domiciliaria, acá el doctor me lo puede desmentir. Es muy poco frecuente, al menos, que te la den por una fractura de tobillo. Sí, No, bueno, y, No, y con una recuperación más de 6 meses. ¿No? Es imposible, pero Pepo es Pepo. Ah, pero Pepo es Pepo. aclare, ¿qué significa? ¿Que tiene Y Pepo, porque plata no- o fama? Hace lo que quiere. digamos, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Esa es la realidad. ¿Cuánto Esa es la realidad. sale, doctor, una pericia que le permita a un preso salir? ¿En cuánto se tarifa hoy? Vos decís, si yo contrato un perito de parte, un profesional No, o coimear. usted sabe lo que estoy diciendo. No, coimear. No, yo no, pero Truchar, está yo preguntando. ¿Cómo? pregunto. ¿Cómo? Truchar está un preguntando. buen truchar, informe truchar. para permitir la Decir, salida. hay que sacarlo. En general, vos no le pagás al perito para una domiciliaria. Se la pagás al juez. Por eso, ¿cuánto sale? Al juez. Y hoy día están en $30.000. Depende de la persona, ¿no? Muy terrible. 30 claro, mil 10.000, dólares. 30.000 ¿Pero ¿Cuánta claro. gente tiene 30 mil dólares para pagarle una truchada? Y bueno, entonces vas adentro. Así de simple. Terrible lo que sí. están diciendo. A ver, pero es tu vida o tu libertad durante 10 años. Y aparte, peor. Y si encima de que aparte te torturan adentro, porque es tortura estar dentro de la cárcel, y lo dicen, inclusive funcionarios y jueces y fiscales saben que es tortura, que no es lo que dice la ley que debe ser la cárcel. Pero es tortura, Pero, por lo menos para... ¿puedo, por Pablo, lo menos... contar? Pero imagínate si aparte Necesito- no hiciste nada, sos Sí. inocente. ¿Se entiende lo que es Si eso? sos inocente. No, Quiero- porque vos... ¿Tenés la cantidad de inocentes que Sí, les sí. declaran el sobreseimiento y dicen, nos equivocamos, te pido disculpa, estuviste 2 años preso y no tenías que estar preso, te violaron, te clavaron un puñal, te hicieron de todo y te dicen, te pido disculpa. Después de Así. modelo crítico. A ver, No, digo, también- volvemos Así de con, fácil. y volvemos con Daniel. También es importante escuchar del otro lado. Hace tiempo ya que hay una campaña en contra de Pepo donde inventan cosas. Yo hablo mucho con él. Él la pasó muy mal realmente. Está muy mal por 2 cuestiones. Primero por el accidente que tuvo donde fallecieron 2 amigos, muy amigos. Y segundo por el estar preso, que es algo donde nadie quiere estar y estuvo ahí. Lo acusan de coimear a un juez. No tenía ni plata, está en una situación económica delicadísima, no tiene ni plata para coimear a nadie. Decían que tenía contactos Pero ahí no. políticos. Nadie se le acercó en ese momento tan difícil. Nadie. Bueno, la pero ¿Qué? apuntó a ¿La nadie. barra me vas a decir que Y la que- barra de Racing no se le acercó? ¿Eso es un contacto político? Dale, ¿Quién guay. se ¿Y le quién acercó? maneja la barra? ¿Pero Dale. quién se le acercó? ¿Y ¿Qué sabes? No, pregunto, te No, estoy no se le acercó preguntando, ya nadie. que, bueno, ¿Sabes me parece algo? raro. Igual no, de me todo. parece igual, raro. igual, digo. perdón, parece raro, el bueno, doctor, pero que nadie se le acerca, respetemos a nunca las tienen víctimas. plata. Más allá que eran amigos o las víctimas, y me parece que la familia está totalmente en Estamos desacuerdo hablando con eso. de lo que No, pasa no, en la pero- justicia. bueno, Y pero- ahora Perdón. lo que ocurre es que está esperando la audiencia con la jueza para tener salidas laborales, que van a ser lunes, miércoles y viernes 18 a 21, un estudio de grabación donde está preparando su próximo trabajo, que de eso, al no tener Bueno, recursos económicos, permitamos tiene que trabajar para permitamos poder que trabajen distribuir. todos los presos, Igual, porque ninguna familia debe Estamos trabajar. hablando No, pero un Yo- procesado que todavía no Este fue es el condenado. estudio. Perdón, este es el lugar donde trabajaría. Yo veo lo siguiente. No, pero Después- no fuiste condenado vos, no fuiste condenado. Vos, la Sí. otra, yo te acuso un delito. Mañana. Pero No sé, perdóname, cualquier cosa. está, Pero tiene mañana una te acuso un delito. A vos te Sí. meten preso en preventiva, provisoriamente. Sí. Y vos decís, yo soy inocente. Prueben que soy culpable o inocente. Claro. Mientras tanto, escúchame, con la pulserita, déjame estar en mi casa y vengo al programa a las 10 de la noche y vuelvo a mi casa cuando salgo del programa. Claro. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, pero te hago una pregunta. pará, Yo tengo hay de una- malo. si yo tengo una expectativa, perdón, de un delito pero de ¿qué 8 a tiene de malo? Depende del delito que hayas cometido. Perdón, señor, ordenemos. Sí. Si hay muertos y Sí. tengo una expectativa de un delito de 8 a 25 años, Sí. no puedo estar en mi casa Claro. tomando Bien. mate. Pero ¿viste? ¿sabés violador qué? tampoco. No hace Por falta favor. que vos lo pienses, porque ya lo resolvió eso la Corte Interamericana. Bueno. Y ya dijo directamente que no se puede usar como excusa la prisión preventiva
la pena de expectativa. Ya lo dijeron los jueces de la Corte Suprema, digamos, de toda la Sudamérica, padre. Ahora, si vos además que los jueces de la Corte Interamericana, listo, tenés el honor de ser el jurista más importante. Igual el problema es que hay un Pepo libre o un Pepo camino a la libertad y hay otros 24.000 que no son famosos, que no llegan a ningún juez para conseguir ningún beneficio. La señora, por favor. Algo de este arbitrario está mal. Se los critica, ¿no? Quizás que es muy exagerado, ¿no? Lo que se ve en el marginal. Ahora, cuando vos escuchás esto, que parecería ser que es el calco de lo que sucede en el marginal, ¿o qué te pasa a vos? No, es lo que te digo, hay situaciones que sí efectivamente, obviamente están basadas, si no sería inverosímil. Y la verdad que tratamos de llevarlo lo más cerca. Pero no es una radiografía, no es una denuncia ni una bajada de línea de lo que debería ser o es el sistema penitenciario. Porque ahí hay una distancia. Hay situaciones que cada quien las asume como puede. Hay situaciones, hay familiares que nos dicen efectivamente es así. Claro. Hay familiares que nos dicen no, los presos no pueden andar de patio en patio como ustedes lo dicen. Pero soy reiterativo con esto. Tratamos de, digamos, estar hecha para que sea un poco más entretenida. ¿Algún preso les dijo algo con relación al Buzón? Que es esa cárcel o ese lugar de castigo. Ese lugar de castigo. Cárcel al cuadrado, le dice un preso amigo mío. Bueno, casi estar preso al cuadrado. O sea, estás preso en la cárcel, pero estás... Porque se dice, me meten preso, o en la cárcel, dice, me llevan preso, ¿a dónde? Al Buzón, que es un cuartito que en teoría, el Buzón está prohibido ahora. Está prohibido. ¿A dónde está prohibido? Aunque, bueno. Bueno, está bien. Hay cárceles que está prohibido el ingreso de personas por su población y meten igual los presos. Totalmente. Daniel, te quiero consultar perdón, esto. completemos esto si no nos entiende. El Buzón es un lugar donde te ponen un mes, por ejemplo, ante un calabozo. Un calabozo castigo, retirado no comes, de todo. Agua, todo. Que eso se ve en la última temporada donde Juan estaba básicamente un mes a pan y agua, básicamente. El propio Rani, el director, dice esto está prohibido, pero estaba habilitado y lo llevan a ellos. Y deben llevar acá un montón de presos, ¿o no? Todo el tiempo. Preguntas a la figura que tenemos esta noche acá. Vamos. Te genera compartir, digamos, este espacio, por lo menos en lo ficcional. ¿Te genera algún tipo de angustia diciendo, bueno, quiero terminar este trabajo porque me carga? Cuando uno va a una cárcel sale muy angustiado porque es un mundo muy externo y muy esa difícil energía, de ¿no? combatir. ¿Te genera algo parecido? Bueno, en la primera temporada, bueno, en las 3 primeras, la hicimos en una cárcel de verdad. En Caseros, En la cárcel de Caseros. Entonces, les cuento una anécdota personal, si me lo permiten. La jornada de grabación, bajamos y hacemos reconocimiento de toda la cárcel y para nosotros era Disney un poco porque habíamos tenido una preparación para eso y de repente entender que estábamos en un escenario real nos convenía. Entonces fuimos a los buzones que habían existido y los barrotes eran de un grosor tremendo. Yo quería que me tomaran una foto, agarro los barrotes, duré 3 horas en mi casa lavándome porque quedé con una energía tremenda. Entonces, en principio, pensábamos que efectivamente iba a angustiarnos, escuchaban cosas raras, ruidos en la noche, pero la verdad es un laburo actoral que muchos buscan. Estos personajes tan sórdidos, tan profundos, tan alejados de lo que cotidianamente somos. Entonces, son personajes que realmente los recibimos bien. Digamos, lo hablo por mí, por mis compañeros, que en su gran mayoría opinan lo mismo. Pero ¿y cuándo te lo sacas de encima? ¿Cómo recibís bien un personaje que mató gente, que pudo haber violado, que estuvo todo? ¿Cómo te lo sacas de encima? Porque eso lo tenés que interpretar. Eso se te mete adentro. Don Luis, es que precisamente ese es el trabajo actoral. La preparación de entrar y salir. Si no, no se podría actuar. El que hace psicópata se va a quedar en un delirio de psicopatía constante. Para eso nos preparamos y esa es la preparación, entrar y salir. Y es lo que yo te decía ahorita, con la entrevista que yo tuve, era básicamente entender, no juzgar a la persona, porque si yo la juzgo, en la actuación se va a ver reflejada ese juicio de valor que yo hago. Es entenderlo y de alguna manera es lo siguiente, él me lo decía, yo soy una necesidad social, es un laburo, como llamo a una pizzería, como cuando alguien me llama como pidiéndome una pizza, entonces un contrato, yo hago ese reemplazo como actor, yo digo, ¿qué puedo utilizar que me lleve a esa misma situación? ¿Qué trabajo me apasiona tanto como para yo hacer esto? ¿Se entiende? Sí. Ahora, Daniel, perdón. Daniel, no, lo que te quería preguntar es, ¿cuánto hace que vivís en Argentina? 10 años. 10 años. Haciendo este trabajo, digo, ¿tenés cambiaste de opinión sobre los que delinquen? Digo, ¿tenés una mirada más piadosa sobre el que delinque? Pero no soy quien para juzgarlos. Cada uno vive situaciones extremas y diferentes. En principio, cuando surgió esta entrevista con el sicario, lo primero que pensé era un tipo de una familia de estrato social bajo, con carencias, y me encontré con un tipo que no. Que la vida y decisiones personales también lo llevaron a esta situación
y a entender esto que yo les digo como verse una necesidad social. Una persona muy fluida, con un nivel intelectual bastante bueno. Con dinero. Claro, no sé si con dinero, una familia de clase media, pero bueno, gracias a lo que se dedicaba llegó a conseguir mucho dinero. Sí, pero no era que la Entonces, necesitaba también para la su- sociedad, digamos, dentro de mi lectura, interfiere mucho. La sociedad interfiere mucho en el ladrón. Hay gente que no le complace robar, pero es su único medio. No estoy justificándolo. Hago Pero igual ustedes trabajan solamente con actores, no con presidiarios. Obvio. No, porque vos hiciste una pregunta de No, pero esto de le habían dado La verdad que sí, roles la primera a temporada, presos verdaderos. la primera temporada vinieron ¿Algunos han entrado? Y efectivamente nos daban una mano en las peleas. Había. En algún lenguaje ellos venían y decían... Tuvimos personas que hacía un mes habían salido de Seiza, básicamente. Y creo que hay un Perdón, y capaz que algún actor también. entró con algún bagullo de marihuana para fumar o algún papel de cocaína para consumir y eso también es delito. Esa es una opinión tuya. Claro. El doctor lo toma con mucha gracia, un tema realmente dramático, ¿no? Pero el doctor lo toma trato yo de mostrar la ironía del sistema. Pero sabemos que No, existe, pero... ¿la ironía del sistema? No, pero no, tenemos que pregonar para que no exista. Bien. Esa Ahí está corrupción el y todo punto. eso. No, si nosotros entendemos que si viene un extraterrestre y pregunta qué es delito en Argentina y ve los medios de comunicación y habla con la gente, dice delito es esto, el ladrón callejero, el que mata por robar, porque sicarios hay mucho porcentaje de sicariato en la Argentina, ¿está? O sea, mata por robar en ocasión de robo, un delito, digamos droga, narcotráfico ahora y algunos otros delitos más, pero la mayoría son robos y hurtos, gente de pocos recursos intelectuales, no un escribano que hace una escritura trucha, no un contador que hace un balance fraudulento. Va el pibe que sale de caño a la calle, que puede agarrar a la policía. Después, si no, no sirve para nada el sistema penal. Entonces, el extraterrestre diría, bueno, solamente delito en Argentina sería el que roba o hurta, o que vende droga, o que vende droga al menudeo, no el gran narco que vive en Nordelta. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo quiero que quedemos claro. Porque si agarramos el Código Penal, y yo te pregunto a vos, Alperín, y decir la verdad, fuiste funcionario público, y aparte el legislador, si vos agarrás el Código Penal, y yo te pregunto, ¿puede ser que alguno de los que estemos acá sentados de todos no hayamos cometido ninguna infracción penal en nuestra vida? En mi caso, yo sí la he cometido. Después, por lo demás, no hablo. Es muy difícil. Alguna vez se peleó en la calle, alguna vez cometió alguna contravención en la ciudad. Es muy una probable. coima policía, un aborto. Ahora, eso es una cosa y fraude de compañía de seguro. Una cosa es eso y otra cosa es un homicidio en ocasión de robo. Sí, perdóneme. Si no, parece todo lo mismo. No, pero mirá, justo diste en el clavo. Eso me dijo una vez mi tía. Damián, no podés comparar, no lo comparo yo. Lo comparó el legislador. Dijo, para este delito es 1 año de prisión, para este son 20 años. Pero si todos los que cometiéramos delito alguna vez en nuestra vida pasáramos por la cárcel, ninguno estaríamos libre de antecedentes. No, porque 1 año de prisión usted sabe que no usted es es... doctor, ¿no hay doctores que hacen cosas truchas? 1 año de prisión sabe que es encarcelado. No le digo que me dé el nombre, pero quiero decir... Una cosa es el sistema que Perdón, ¿qué le dice? Le acabo de preguntar al doctor, que es médico, si no conoce en su historia de medicina que haya médicos que hayan hecho, digamos, recetas truchas, que hayan apretado su sello para que haga recetas truchas, que hayan hecho informes ilegales, que haya sido coimeado. Nunca pasó, nunca ningún médico intervino en la comisión de un delito o cometió un delito. Conozco casos, no conozco gente que directamente lo haga. Y en el servicio penitenciario y todo esto, este tarifado de certificados y demás. A mí no me consta. Yo coincido, creo que con el doctor que decía que por ahí, si se hacen cosas ilegales, es a otro nivel. Y quería contrastar un poco con lo que decía Diego con respecto del caso de Pepo. Yo no reniego que le haya pasado mal, que realmente le haya impactado estar preso, pero la otra realidad es que hay 2 familias que perdieron padres, esposos, una viuda está embarazada. Entonces, originariamente el motivo de la detención era uno. Se zanjió. Se quedó a las claras que eso no era así. Después surgió una fractura de tobillo. Yo no reniego de la fractura de tobillo. Digo que es poco habitual en la justicia penal, y el doctor me lo puede volver a desmentir. Sí, tanto tiempo que en la por casa, una fractura de tobillo está en la casa. El doctor dice que es por la fama. ¿Usted por qué dice que es que Yo coincido. Sí. Igualmente son 2 debates diferentes. Una cosa es quiénes están en la cárcel y por qué no están los que debieran estar. Bueno, ahí hay un sistema que efectivamente es un embudo, pasan algunos. Pero, profesor, acá hablamos de un sistema PIP y lo naturalizamos como si fuera lógico. ¿PIP de qué? ¿Cómo un sistema PIP en la cárcel tarifado? En el momento del hecho, más allá de estar alcoholizado y bajo el efecto de drogas, gravísimo, negó el hecho. Claro. Se lo atribuyó a una persona que estaba muerta. Perdón, las pericias, doctor, 2 cosas hay que aclarar.
Porque lo ideal, al menos es intercambiar información. Después podemos después si no es correcto, es correcto. Yo también intento, como siempre, acá el equilibrio de no solamente dar una versión, sino escuchar las dos partes. Perfecto. Primero, claro, lo digo una y mil veces, lo he dicho durante los años, no tengo nada en contra de las familias, al contrario, me solidarizo y nos duele Son a las todos. víctimas. Estamos simplemente hablando de la información que cada una de las partes maneja. Según las pericias, indican que tenía 0,49 de alcohol Pepo. Es un dato. Y que Se tomó destiempo eso. ¿Cómo? 48 horas después. Sí. Me explicás que sabes tiempo. ¿Cuánto dio la pericia? No, está bien, pero una cosa es ¿Cuánto dio? tomarlo ¿0,49 o no? Sí. Pero no es lo mismo, Entonces Diego. estás acusando el procedimiento y cómo se tomaron. No, pero la perdón, causa te indica, no, pero la causa indica que tiene 0,49 de alcohol en sangre. Perdón. No, pero la ley penal te dice que si no superás los 0,5 no sería un agravante. Te lo dice así la ley. No es delito. Pero, perdón, la causa dice 0,49. El doctor explica que la alcoholemia se hizo fuera de término. Claro. Eso se va que se escaparon. Muchas horas después. Paulo, y lo hay que una digo, que la cuenta- causa va a ser 0,49, por más que el día fue tomado eso. Y lo No, pero segundo eso es que la pena que piden Pero eso es no es de parcial. 8 a 25, como dicen, sino que es de 3 a 6 años. Yo no hablo Bueno, de a temas ver, Pará, no es lo mismo, No, porque pero acá me- alguien dijo de 8 a 25. Está de la casa de Perdón. 3 a 6 años. Hoy nos dijo el doctor y ya Biondi. lleva 2 años y 8 meses. no, Está nos dijo- a 4 meses de los pero 3 años. No, Te no. explico lo de los 8 a 25. Lo que pide la querella de las familias es que esto sea tratado como un homicidio con dolo Hoy la eventual, carátula no es esa, que Martín, tiene- así que no se informe Te estoy- incorrectamente. pero ¿cómo hacer Ahora, para siempre hablar antes de escuchalo, terminar lo que escuchalo. estamos diciendo? No sé cómo hacen, sinceramente, te juro. Lo que estoy explicando es lo que pide la querella, que pide un homicidio con dolo eventual que va de 8 a 25 años. Si me dejas terminar, te explico que tenés razón en que ahora la carátula no es esa, es lo que pide la querella. Por eso Pablo mencionó Pasa lo que de 8 a 25. confundimos a la gente, Martín. No, hoy, no la confundimos. Hoy es homicidio culposo agravado, porque fue más de una de las víctimas, y eso es de 3 a 6 Bueno, años. perdón, punto. Lleva 2 aclaremos, años. aclarémoslo. Que la gente sepa cómo son las cosas. Perdón. Igual, perdón, Perdón, en la un mayoría de los segundito, casos de los accidentes de tránsito no un va segundito, preso. un segundito, porque Hay un quiero hacerle privilegio, pregunta ¿no? a A Daniel. Daniel, que hace una Doctor, complete lo de la alcoholemia para que se entienda eso La también. alcoholemia, por más que en el expediente yo ahora no recuerdo, pero creo en lo que dice Diego, que diga 0,49, no es lo mismo tomarlo a 1 hora del hecho a tomarlo 10 o 12 ¿Y qué horas hacemos? después, porque el metabolismo del cuerpo degrada el alcohol que se ingirió. ¿Pero y qué Entonces, si se hacemos hace a esta una altura? proyección sobre qué dosaje de alcohol tenía en sangre en el momento del hecho, está muy por encima del límite permitido. Que había droga y alcohol. Sí. Droga y alcohol. Sí. Y hay personas muertas, que es lo importante. Pregunta a Daniel le quiero hacer una pregunta, vamos. sí. Quiero Claro. saber, Daniel, si tenés algún amigo que cometió delito y terminó preso, o si tenés algún amigo que sufrió algún delito, y en ese caso, ¿qué te dicen acerca de los presos que vos interpretás? No, afortunadamente no tengo amigos, gracias a Dios, porque cuando estuve haciendo todo este ejercicio, digamos, la investigación, me mandé a la cárcel de Devoto, digamos, pasé como un anillo de seguridad y ya después no pude pasar más, como que me mandé y quería saber si podía llegar un poco, hasta dónde podía llegar. Y como no pude entrar, entonces me quedé en una de las cafeterías cercanas y es tremendo lo que le pasa a los familiares, porque es una cafetería donde venía la gente, compraba. Terrible. Y hay gente que lo naturaliza y como Sí. ir a visitar al abuelo cada semana. Hay otra gente que lo padece Claro. y todo ese Mucho. reflejo es bastante crudo y muy difícil. Mucho. Sí. Participaste en todas las temporadas. Sí. Ahora que viene la quinta. Tomaste mucho protagonismo en la última. Sí, la muy última, fuerte. La Sí. última. En la segunda le decía a él que pasa una situación muy parecida, que entra un cantante a la cárcel, el Sí. quiz. Y también en principio tiene quiz. algunos beneficios Sí. porque es un cantante muy conocido, pero después lamentablemente tiene un final bastante... ¿Y qué va a Igual pasar en la también, quinta ¿no? temporada? Nosotros debiéramos pensar qué hacemos con los famosos en prisión, porque hay algunos casos en donde pasan estas cosas y hay otros en donde siguen siendo ídolos, como ocurrió en nuestro país con el Bambino Veira, ¿no? Que preso por un delito de los más Aberrante. aberrantes que hay, cuando salió, sus frases se seguían usando como si fuesen bárbaras y hacían alusión al delito y seguía dando vuelta por los canales. A veces tenemos mucha hipocresía para con el delito y con algunos delincuentes en particular, ¿no? ¿Usted cree que hay Doble justicia vara. doble vara? No, no creo, hay doble vara. Hay doble vara. Sí, Hay. y elegimos a los ¿Pero qué delincuentes es? queridos Rico, porque... rico, pobre, conocido, no conocido. Ahí tenemos que dividir. O Un montón de cosas, un montón de cosas. poderoso, Tráfico de claro. influencia. Vale, mira, yo te digo, yo trato de tener pocos amigos en el Poder Judicial para poder denunciar a todos los fiscales y jueces con todas las letras. ¿Se entiende? Porque a veces te da lástima meter preso o denunciar a una persona conocida o amiga. Pero bueno, porque te van a decir, y aparte te dicen es nula la información. Pero esa es la realidad. Ahora, la hipocresía que dice
acá al Perín, eso lo vivimos todos los días, lo van a vivir ustedes en la casa cuando vuelvan. O sea, cuando hablen con sus amigos, con sus parientes, cuando ustedes hablan con su contador, qué sé yo, y se dan cuenta cuánto fraude fiscal. Ahora, es ridículo, y así lo dice la ley, que si yo robo un celular que vale 10.000 pesos, o robo una botella de agua que por ahí vale 100 pesos, es robo hurto y es la misma pena. Si vos robás impuestos, corregime, si vos robás impuestos, vos podés robar hasta determinada cantidad de dinero por impuesto, por ejercicio. O sea, por ejemplo, iba por decir un número estúpido, tipo, podés robar, antes se modificó, antes era hasta 99.000 pesos por mes, podés robar. No es delito. Es una infracción administrativa. 100.000 pesos, 101.000 pesos, ya es delito. O sea, a la persona que podía evadir impuestos, se gradúa la pena en función de la cantidad que roba. Roguemos que se robe en todos los sentidos lo menos posible. Gracias por venir, doctor. Gracias, profe. Un gusto grande. Daniel, muchas gracias por venir. Un aplauso para el señor Daniel, por favor. Bueno. Muchas gracias.